Veíamos ayer la forma en que van a enviar el proyecto, los detalles que hay que cuidar, pero faltó algo de completar en el ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo, porque recuerden que se les piden dos imágenes en el frame. ¿Cuáles son esas dos imágenes? Pues serían la imagen de asignación, lo que les tocó completita, así todo el cuadrito de la imagen de asignación, y el ejemplo que viene ahí en el proyecto. Esas son las dos imágenes que tienen que poner. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es precisamente poner alguna imagen. Yo voy a poner alguna imagen ahí, pues no, que no tiene nada que ver con el proyecto o con el ejercicio. Nada más, pues ver cuál es la mecánica y qué es lo que hay que cuidar cuando ponemos la imagen para que sí se vea. Son realmente detalles sencillos, pero a veces los pasamos por alto y luego no se ve. Bien, entonces voy a abrir el proyecto del último que hemos hecho, que sería promedio de estatura visual. Tenemos aquí el frame. Ya vimos cómo hacerle para que el frame sea el principal a la hora de ejecutar y responda tanto al botón play como a la hora de que lo ejecutemos fuera de NetBeans, también que se vea. Si no ponemos como principal el frame, al ejecutar acá en el sistema operativo, pues no va a salir nada. Bueno, entonces vamos a agregar aquí alguna etiqueta, alguna imagen, más bien. Bueno, la imagen de la asignación, pues de tamaño normal, así como viene, está bien. A veces la hacen un poquito más pequeña, más grande casi no, pero a veces la hacen más pequeña, pero no tan pequeña que no se aprecian bien los datos. Pero el tamaño que viene, yo creo que está bien. Entonces, miren, una imagen se puede poner en varios componentes, pero pues los que hemos usado nada más son las etiquetas, que son de salida, los botones, que son de acción, y los campos de texto, que son para datos de entrada. Entonces, pues lo más fácil de ponerlo es en una etiqueta. Así es que lo que voy a hacer es tomar una etiqueta y ponerla en el lugar donde yo quiero que vaya la imagen. Hay que ajustar el tamaño de la imagen. Bueno, ahorita lo vamos a checar. Al tamaño de la etiqueta, al tamaño de la imagen. Bueno, entonces fíjense bien. Yo voy a escoger una imagen. Supongan que es la imagen de asignación. Yo no voy a escoger esa imagen, voy a escoger otra. Nada más para ver la forma en cómo la vamos a agregar al frame. Entonces, bueno, yo voy a buscar aquí en imágenes alguna imagen. No sé, de Bam Bam. Aquí tengo una, ¿sí? A ver, dejen checar cuál es. Esa está bien. Entonces, vamos a suponer que esa sea su imagen de asignación. Van a hacer dos, la de asignación y descargar el ejemplo que viene en el proyecto y también ponerla ahí. Entonces, yo tomo mi imagen, que suponiendo que fue la de asignación, la voy a copiar y fíjense en dónde la voy a pegar. Me voy a ir a la carpeta del proyecto, que está aquí en documentos, en mi caso, y luego NetBeans Projects. Y después busco el proyecto, en la carpeta de mi proyecto. Viene siendo promedio de estatura visual, es este proyecto. Y me voy a la carpeta del código fuente, hasta donde está el archivo de código fuente, y aquí la voy a pegar. O la arrastro, como ustedes quieran, ¿verdad? La copian aquí. Físicamente tiene que estar aquí. Y entonces ya cuando está ahí, nos vamos a la etiqueta en donde queremos que aparezca, a las propiedades, y hay una que se llama icon o icon, es esta propiedad, que de momento dice none porque no tiene ninguna imagen asociada. Entonces abrimos aquí las opciones. Sí, podemos darle aquí de una vez y seguramente de repente no aparece, pero
lo normal es que aparece aquí. Si no apareciera ahí, me puedo ir a las opciones, aquí, y en la primera dice que seleccione el archivo y pues ahí va a aparecer el archivo, ¿sí? El bam bam. Pero bueno, como en mi caso sí apareció directamente, simplemente lo tomo. Y bueno, ya hay que pelearse un poquito en cómo lo va a acomodar. Les digo que hay que acomodar el tamaño de la etiqueta al tamaño de la imagen. Si la imagen es muy grande, pues por fuera tenemos que hacerla más chica para luego ponerle la etiqueta. Es decir, que no se puede ajustar así directamente desde el diseño en la etiqueta. Tiene que ser a través de código. Si alguien quiere investigar cómo es a través de código, pues pero yo creo que va a ser un poquito más latoso. Entonces ya, aquí ya pusieron su imagen, me desacomodó acá, no me lo vayan a dejar así, por favor. A ustedes lo acomodan bien. Ahí. Y entonces, nosotros ayer generamos el punto YAR, ¿sí? De estoy dentro de la carpeta del proyecto, voy a ir, el punto YAR está aquí en dist. A veces yo, como vieron ayer, yo indiqué cuáles son las principales causas de que no se reciben los proyectos a revisión. Y una de ellas es que no aparece la imagen de asignación. Entonces, puede ser que ustedes hayan puesto la imagen de asignación después de haber generado el YAR. Yo ahorita si ejecuto pues no aparece la imagen, porque lo generé ayer cuando todavía no estaba. Tengo que volver a generar, vean la fecha del archivo, es del día 6, que fue ayer, a las 8:49. Entonces, tengo que volver a generarlo. ¿Dónde lo generamos? Aquí en el martillito con la escoba. Le damos aquí y va a generar otra vez la carpeta dist, ya la generó con fecha de hoy. Lo ejecuto y ahora sí aparece la imagen. Bueno, ahí sí les encargo mucho que hagan esta prueba, porque ustedes pueden decir, pues ya me quedó muy bien, aquí se ve muy bien, si lo ejecuto aquí todo trabaja bien. Bueno, que lo prueben por favor ya cuando lo tengan listo para enviar aquí en su carpeta dist, que le den doble clic y a ver si funciona. Si no funciona es porque algo faltó. Y si así me lo manda, pues no se los voy a poder revisar. Entonces ya aquí hay que ajustar estos tamaños, ¿verdad? Muy bien, entonces ya yo puse el ejemplo de cómo agregar una imagen. Ya ustedes pues tienen que agregar dos. Y si acomódenla lo más, digo, ahí lo mejor que se vea. Eviten crecer demasiado esto. A veces lo hacen grandísimo. No sé si están en una pantalla más grande o no sé. Lo hacen grandísimo y entonces yo a veces no alcanzo a ver todos los componentes. Batallo mucho para llegar a todos los componentes. No, pues un tamaño normal, ¿no? De la aplicación. Nada más lo que es lo que abarcan los componentes. Ahí va, que se vean. Bueno, ahí ya lo desacomodé. Muy bien, entonces eso es cómo agregar una imagen a nuestro proyecto. Por ahí, para que quede todavía más claro, voy a poner el ejemplo de un proyecto del semestre pasado, para que vean cómo quedó ya cuando me lo envíen. Entonces, bueno, voy a dejar esto ahí. Creo que ya no lo necesito eso. Voy a entrar a un grupo del semestre pasado. Y también para que vean cómo lo reviso. ¿Por qué es tan importante para mí que vengan bien los nombres, que venga el ejecutable, que venga la imagen de asignación? Entonces voy a ir aquí, el proyecto 1. Este es el proyecto del semestre pasado. Entonces, vean, pues digo, el tema es totalmente distinto. Y entonces, aquí me llegan a mí, dicen, son 33 participantes, o sea, el número de alumnos, ¿verdad? Del grupo. Y han enviado tantos y necesita calificarse uno. Por ejemplo, aquí, quedó pendiente porque seguramente algo le faltó. Me puedo ir
aquí los voy a ver todos. Voy a poner aquí un filtro para que me muestre nada más. Bueno, todo esto pues ustedes no lo van a ver, ¿verdad? Pero es como yo lo reviso. Aquí donde dice requiere calificación, aquí me dice que hay uno pendiente de revisar. Y dice, no, pues ya el otro semestre, pues ya se quedó ahí, ¿verdad? Pero a lo que me quiero referir es que aquí hay un comentario. Dice, solo viene el algoritmo y no usaste funciones. Entonces, ella lo mandó, o bueno, la persona lo mandó el 6 de diciembre a las 23:54. Yo le contesté el 7 de diciembre, pues ya era muy noche, es el día 6. Le contesté el día 7 a las 7:33 de la mañana. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues corregirlo y luego volverlo a enviar. O sea, ¿cómo le puedo revisar si nada más trae el algoritmo, no trae el Java, no trae documentación, no trae nada? Pero bueno, este es como que es un caso un poquito especial. Pero lo normal es que no se lo reciba es por lo que les decía ayer. Aquí dice las causas por las que no les recibo proyectos. Las más recurrentes son estas que vienen aquí. Los nombres de los archivos son incorrectos. No viene el archivo ejecutable YAR, o viene pero no ejecuta. No viene la imagen de asignación. No viene el archivo de Java. Es que aquí yo digo, ¿cómo no viene el archivo de código fuente de Java si yo les pido que me manden todo el proyecto de NetBeans? Ahí debe venir todo el proyecto de NetBeans. O no definí una función. Bueno, vamos a ver ahora uno que sí enviaron y que revisé. A ver, vamos a... Todos esos proyectos están calificados. A ver, vamos a ver este. Se califica con una rúbrica. Ahí viene la rúbrica en el proyecto. Ahí viene que se califica que venga el algoritmo y todos estos puntos del algoritmo, del código fuente, la ejecución. Una cosa es el código, otra es ya la ejecución vista como usuario. Y bueno, la fecha de entrega también y la documentación. Bueno, entonces llega aquí y yo abro el archivo. Vean cómo es un .zip, nada más se aceptan .zip. Le doy clic y lo abro. Depende cómo esté configurado aquí el operativo, lo abre de una forma o de otra, pero lo abre. Entonces, le damos a abrir. O yo le doy a abrir. Esto, ustedes no van a hacer nada de esto, ¿verdad? Y entonces es el archivo .zip y vean cómo aquí está la carpeta del proyecto de NetBeans. Aquí está. Entonces entro yo a la carpeta y aquí aparecen, es como si estuviera viendo la carpeta, pero no entré a NetBeans para revisar. Y entonces aquí veo, mira, aquí está el algoritmo. Entonces ya lo abro y lo ejecuto, ¿verdad? Si por ejemplo aquí hubiera puesto un igual en las asignaciones, a mí me saldría error. No puso igual, puso las flechitas. Bueno, aquí está el algoritmo, lo ejecuto, capturo los datos a ver si el resultado es correcto. Por eso es importante que venga la imagen del ejemplo. Bueno, luego aquí están los datos de prueba, los puros datos, nada de letrero ni. Ahí, ¿sí? Y luego viene la documentación. Está la documentación, aquí está un ejemplo de ella, porque es Sara. Y aquí está la fórmula que usó, el despeje que tuvo que hacer según lo que le tocó calcular, ya el ejemplo y bueno, ya. Aquí viene el desarrollo del ejemplo. Esta es la documentación. Ella utilizó 3 páginas, no tiene que ser 3, ¿verdad? Las que sean necesarias, puede ser hasta en una. Y luego ya entonces, vean que aquí está el ejecutable. Ella lo puso aquí, pero pudo haberse quedado acá también, en la carpeta dist, y aquí está el ejecutable. Entonces yo, para probarlo si funciona, no me meto a NetBeans, sino desde aquí le doy doble clic. Y entonces aquí, es lo que me mandó. Y aquí dice, el proyecto se trata de la masa de un cuerpo en gravitación. Y aquí están los datos de entrada. Ahí le puso un fondo diferente.
está la imagen de asignación, aquí está su imagen de asignación. Aquí ya sé de qué grupo es, que coincida todo, su nombre, qué le toca calcular, en qué tiene que hacer el algoritmo. Si no viene esto, pues yo, ¿cómo voy a saber lo que les tocó? Tendría que meterme al programa y me tardaría mucho, al programa de asignación. Y luego aquí viene el ejemplo. Cuando yo le doy datos de ejemplo, tienen que ser estos datos, menos el que le toca calcular. Le tocó calcular que masa 2. Entonces, la masa 2, pues no vienen los datos de captura, porque eso lo voy a calcular. Y aquí está. Ahí tal vez lo que le faltó es poner un poquito más grande la letra de la fuente en los campos de texto para que se apreciara mejor. ¿Sí? Y aquí está este 30, pues es este 30. Yo, por eso es bien importante tener esto, porque aquí yo sé qué es el resultado que tiene que dar, porque yo ya hice los cálculos para poner el ejemplo. Entonces ahí ya está. Y que quiero borrar, quiero hacer más pruebas, aquí le doy datos aleatorios y lo voy a calcular y borrar y ya empiezo aquí pues, a hacer las pruebas pertinentes, ¿no? Y así es como viene el proyecto. Se envía en un solo archivo que viene siendo este. ¿Sí? Bueno, no sé si ahí tengan alguna duda, pregunta acerca del envío del proyecto. Porque pues ya con esto daríamos por terminado lo que son los temas 1, 2 y 5. Acuérdense que el programa tiene 5 temas. El primero es algoritmos, el segundo es introducción a la programación, ver un lenguaje de programación. El quinto es modularidad, es donde ponemos lo de las funciones. Y entonces dicen, pues si ya son 5 y ya terminamos 3, pues nos quedan poquitos. Pues sí, nada más que nos quedan los más, digamos, los más interesantes o en donde realmente podemos explotar más lo que es la programación. Las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas. Esos vienen en el tema 3, se llaman control de flujo, no sé por qué le pusieron así, bueno, control de flujo. Y en control de flujo, ese en lugar de juntar unidades o temas para un proyecto o un examen, ahí lo divido. El tema 3 es demasiado amplio, según mi punto de vista, para hacerlo en un solo proyecto y un solo examen. Entonces, por eso, del tema 3, buenos días, del tema 3 van a resultar 2 proyectos y 2 exámenes. La primera parte es estructuras selectivas, la segunda parte es estructuras repetitivas o ciclos. Bueno, entonces, vamos a... Buenos días. Vamos a empezar con el siguiente tema. Este es el siguiente tema. Muy bien. La primera parte, como les comentaba ahorita, son las estructuras. A ver, jóvenes, llegan tarde, llegan platicando, poniéndose al día. Estructuras selectivas. ¿Sí? Es la primera parte. Bueno, nosotros cuando vimos los apuntes, por aquí los tengo. No, no. Cuando vimos los apuntes, básicamente, bueno, nos quedamos aquí en los conceptos básicos y ahora vamos a empezar con las estructuras selectivas. Esos son el archivo de apuntes que por ahí les compartí. Bueno, pero dentro de los conceptos básicos, cuando vimos las expresiones, aquí vamos a empezar a utilizar más el tipo lógico booleano, que casi no lo hemos usado. Bueno, y cuando vimos las expresiones, dijimos, ahorita vamos a empezar con las numéricas porque son las que más utilizamos. Son como que estamos muy familiarizados con ellas. Pero cuando llegamos a las expresiones lógicas, les dije que nos íbamos a brincar esa parte. Porque eso pues no lo íbamos a utilizar de momento,
y hasta que llegáramos a las estructuras selectivas. Y como ya llegamos, entonces, bueno, las expresiones lógicas, ustedes ya llevaron mate discretas, tengo entendido, ¿no? Y ahí vieron un tema que se llama lógica matemática. Bueno, pues lo que vieron ahí es mucho más de lo que nosotros vamos a usar aquí. Por lo tanto, no es algo nuevo. Aparte de que lo han de haber visto en programación, en fundamentos. Las expresiones lógicas también se llaman booleanas porque, bueno, por el matemático británico que, pues, que fue el que se empezó a meter más en esto. Y a diferencia de las expresiones numéricas, trabaja con operadores lógicos y variables lógicas y con operadores de relación. Todos esos elementos son conocidos ya por ustedes. Bien, entonces hay dos tipos de operadores, sí, operadores que vamos a utilizar con las expresiones lógicas. Aquí, acuérdense que el tipo de dato lógico solo puede ser falso o verdadero, a diferencia del tipo numérico que en matemáticas es infinito y en programación no es infinito porque debe tener un límite porque la memoria es física y no, la memoria física no es infinita. Pero los tipos de datos lógicos nada más son dos, falso o verdadero. Y con eso se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Bueno, entonces vienen los operadores de relación. Los operadores de relación son aquellos que nos permiten comparar dos elementos y decidir si esa comparación es falsa o es verdadera. ¿Cuáles son los operadores de relación? Son estos que ya conocemos. El menor que, mayor que, el igual, menor igual, mayor igual y el diferente. En los lenguajes de programación, el menor, el mayor igual y el menor igual son iguales en todos los lenguajes. Se escriben igual, se manejan igual. En cambio, el igual pudiera ser diferente. El igual y el diferente pudiera ser, no es el mismo en todos los lenguajes. Bueno, entonces, estos operadores, ¿para qué nos sirven? Pues para comparar básicamente dos elementos. Pueden ser elementos numéricos, booleanos no, pero sí pueden ser caracteres, cadenas de caracteres. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de operadores de relación. ¿Sí? Los operadores de relación. Por ejemplo, si yo digo algo como esto, vamos a ponerlo en verde. Si yo digo algo como esto, 7 es mayor que 9. Ahí estamos comparando un valor numérico con otro valor numérico. Y como estamos muy acostumbrados a manejar valores numéricos, pues creo que rápidamente podemos dar la respuesta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Falso o verdadero? Esto es falso, ¿sí? O sea, una expresión lógica, una comparación, pues no nos tiene que dar verdadero. Precisamente ahí es donde radica la fuerza de las estructuras selectivas, de que una operación puede dar un resultado u otro. Y entonces ya hay dos caminos que podemos seguir. Y eso nos abre muchas posibilidades. Por ejemplo, si yo digo algo como esto, ahora, a ver, por ejemplo esto, ¿cómo es? ¿Falso o verdadero? ¿Falso? No, el segundo. El primero es falso y el segundo es verdadero. ¿Verdad? El -8 es menor que el 5. Y si pongo esto, ¿cómo es? Falso, ¿verdad? Porque el valor absoluto de -8 es 8. Y entonces esto es falso. Bueno, entonces cuando son números, pues no hay así como que muchas dudas. Si ponemos algo así como
¿Eso cómo es falso o verdadero? Es dice, si 564 es mayor o igual, es mayor o igual, ¿sí? Entonces, esto es verdadero, ¿eh? Bueno, con los números no tenemos mucho problema. Vamos a comparar otros tipos de datos. Un carácter, ¿sí? Oh. A ver, ahí ya no estoy comparando números, estoy comparando caracteres. ¿Eso cómo es? ¿Falso o verdadero? Ya, bueno, tal vez no esté tan claro. O por intuición, por lógica, por sentido común, ¿eso cómo es? ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? Pues es que no son variables, son datos. Si yo les dijera, por ejemplo, aquí, algo como esto, este, M es mayor que, oh, mayor que M. Ahí sí no sabríamos. ¿Por qué no sabríamos ahí? Porque son variables. Y cuando son variables, depende del valor de las variables. Pero acá no son variables. Acá son datos. Aquí sí debo obtener una respuesta. En un programa, si yo pongo una comparación de ese tipo, ¿cómo creen que resulte? O en un lenguaje algorítmico. ¿Falso o verdadero? O sea, bueno, dicen, si lo hacemos por intuición, o al menos yo así lo hice al principio, yo digo, a ver, pues si hasta la M se llama mayúscula y la M se llama minúscula, pues la mayúscula es más grande que la minúscula, ¿no? O sea, por intuición. Entonces, por intuición esto sería verdadero. Pero realmente, ¿cómo es? ¿Cómo se considera? Bueno, entonces, cuando vamos a comparar caracteres o cadenas, ya no podemos, digamos, tratarlos como números. Los números los tenemos bien claritos, que el 9 es mayor que el 7 y que el 1 es menor que el 8. Eso lo tenemos bien clarito. Ya cuando empezamos con decimales, a veces como que empezamos a batallar. O si hablamos de quebrados de fracciones, también a veces no sabemos muy bien cuál es más grande que otra. Pero en números así normales, los de la recta numérica, pues los tenemos bien claros. Entonces, fíjense, para definir esto, se tuvo que llegar como a una especie, como un acuerdo, como un estándar, ¿sí? Como los números como que desde tiempos allá prehistóricos se tenía muy bien el concepto del número, del valor numérico. Pero ya cuando hablamos de caracteres, pues inclusive los números son los mismos casi en cualquier idioma. No en todos, pero en la mayoría de los idiomas los números son los mismos, pero los caracteres no. Hay un conjunto de caracteres que es básico, que son 128. Entonces, para decidir esto, tendríamos que recurrir a esa tabla de caracteres. Esa tabla se llama código ASCII, no sé si lo han oído hablar por ahí. Deje recuperarlo por código ASCII. ¿Sí? Entonces, este código o esta tabla se estandarizó y para poder estar en concordancia, para todos hablar de lo mismo. Entonces, cuando en un lenguaje se comparan letras o caracteres, cadenas o caracteres, en realidad al final de la comparación se comparan números, porque pues los números siguen digamos, siendo muy eficientes para eso, porque todos tenemos muy claro el concepto de la cantidad numérica. Entonces, a cada carácter le toca un código numérico. Y si nosotros buscamos la M mayúscula, ¿qué código le toca? El 77. ¿Sí? Y acá, ¿qué código le toca a la M minúscula?
el 109. Entonces, cuando se comparan dos caracteres, en realidad es como si viniera a la tabla y checara el número y a ver cuál es más grande. Entonces, ahí esto para mí va un poquito contra la lógica, porque cualquier mayúscula es menor que cualquier minúscula. Porque ya a cualquier mayúscula le va a tocar un código, o le tocó un código menor a cualquier minúscula. A la A mayúscula le tocó el 65 y a la minúscula le tocó el 97. No sé, digo, algún criterio, alguna razón debe haber para que fuera así, ¿no? Pero entonces, en realidad lo que está comparando ahí es si el 77 es mayor que el 109. ¿Eso es falso o verdadero? Pues en el fondo lo que está comparando es el 77 con el 109. Es falso, ¿verdad? Esto es falso. ¿Sí? Esto, miren, lo podemos observar. Es más, miren, voy a intentar. eh, Cuando ustedes ven un ordenamiento alfabético, pues es de la A a la Z, ¿verdad? Bueno, cuando se hace un ordenamiento alfabético, en realidad se hace un ordenamiento numérico. Nada más que no se comparan letras, se comparan los números de las letras. Por eso la A queda al principio, porque el 65 es el menor. Si ustedes ven un ordenamiento alfabético, pues viene A, B, C, D, y ya ahorita vienen intercaladas mayúsculas y minúsculas. Pero originalmente, cuando se hace un ordenamiento alfabético, aparecían primero todas las mayúsculas y luego todas las minúsculas. Y me parece que en esta aplicación que uso para las notas, si intento, vamos a suponer que intente agregar una imagen. Vamos a ver cómo viene, fíjense cómo vienen ordenadas. Aquí viene ordenada alfabéticamente, pero son puras mayúsculas, la primera letra. Entonces, si yo quiero buscar uno que empiece con la A pero minúscula, tengo que irme hasta el final de las mayúsculas y aquí empiezan las minúsculas. O sea, aquí el ordenamiento alfabético que está haciendo, lo está haciendo sobre el código ASCII tal cual. Ya ahorita muchos ordenamientos internamente hacen un ajuste para que se intercalen mayúsculas y minúsculas, porque para un usuario final, pues a veces eso no es importante, ¿no? Que primero todas las mayúsculas y luego todas las minúsculas. ¿Sí? Bueno, pero aquí en este programa así lo hace un ordenamiento alfabético de acuerdo estrictamente al código ASCII. Aparecen todas las mayúsculas y luego después todas las minúsculas. Bueno, entonces dejen más. Sí, de plano no podemos saber cuánto vale, porque pues no sabemos, aquí no, fíjense, aquí hay una gran diferencia. Aquí estamos comparando dos constantes de tipo carácter, dos datos de tipo carácter, y si hay una respuesta. Que no la sepamos, pues diferente, pero hay una respuesta. En este caso, no hay una respuesta hasta que en tiempo de ejecución la M mayúscula y la M minúscula tomen un valor. Ya dependiendo de lo que valga cada uno, el resultado puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Lo mismo, algo similar ocurre con las cadenas de caracteres. Sí, es lo mismo. Nada más que como te digo, por ejemplo, hay funciones de ordenamiento, depende del lenguaje. O en Java, hay una comparación entre cadenas de caracteres que te dice que si quieres considerar mayúsculas y minúsculas como diferentes. Y otra función que una las considera como iguales y otras considera como diferentes. O sea, la A mayúscula y la A minúscula las ordena igual. Pero hay otras funciones que lo hacen como lo vimos ahorita. Es diferente la A mayúscula que la A minúscula. Entonces, vamos a suponer que yo ahora voy a comparar una cadena. Ahí estoy comparando dos cadenas. ¿Esto cómo será? ¿Verdadero o falso? Sí se puede. Bueno, sí, miren, el manejo de cadenas de caracteres de los tipos de datos de Java,
Todos son los que hemos manejado, todos son primitivos menos las cadenas. Yo cuando les encargué los tipos de datos de Java, los primitivos, ¿cuáles son los primitivos? Los enteros, los dobles, por aquí los tenemos, tipos de data. Estos son los tipos primitivos. ¿Sí? No son muchos. El booleano, el char. Vean cómo el booleano ocupa un bit, porque es nomás apagado, prendido, apagado. Aquí está el byte, el short. Los que usamos más seguido son el int y el doble. ¿Sí? Pero no viene la cadena de caracteres. O sea, no viene el string. Porque el string, inclusive, el string, cuando se declara una variable, no hemos ahorita declarado en un algoritmo un string. Los hemos usado mucho, pero como constantes, como letreros. Pero no hemos declarado una variable que sea un string. Si lo declaráramos, el tipo de datos empieza con mayúscula. Y la razón no es nada más porque no venga en esta tabla, sino porque no es un tipo primitivo. La cadena no es un tipo primitivo. Y por eso tiene pues como un tratamiento especial, ¿no? Los que no son tipos primitivos, en muchos aspectos se manejan diferentes a los primitivos. Por eso insistimos mucho en identificar los que son primitivos y los que no. Entonces, por ejemplo, en Java, nosotros no podemos hacer esta comparación directamente entre dos cadenas. Si yo pongo en Java esta comparación, me va a marcar error, porque me va a decir que dos cadenas no se pueden comparar con este operador. Dos números sí, o dos caracteres, porque son primitivos, pero string no es primitivo y, pues, y no lo puede comparar así. Sí, pero sí hay funciones que me permiten comparar cadenas. Bueno, pero sí hay lenguajes que las cadenas me permiten compararlas así. Vamos a suponer que yo tengo un lenguaje que sí me permita comparar dos cadenas de esta manera. ¿Cuál sería la respuesta aquí, falso o verdadero? ¿O cómo creen que lo haga? ¿Cómo la comparación? Pues que no son variables, son constantes. O sea, los valores ya están ahí. Entonces, lo que hace el lenguaje, ya sea con el operador menor que o con una función, si es que el operador no soporta comparación de cadenas, lo que hace es comparar cada carácter. Dice, compara este con este, ¿son iguales? El primero. Son iguales, ¿va? Mientras sean iguales va a seguir comparando. Si al final todos fueron iguales, entonces va a decir que son iguales. Y eso sería falso. Pero aquí la L con la L la compara y dice son iguales. Ya cuando encuentra una diferencia deja de comparar. Bien, luego, como fueron iguales, continúa con el siguiente carácter. La A con la A, ¿son iguales? Sí, sigue comparando. La P con la P, ¿son iguales? Sí. La I con la I, ¿son iguales? Sí. La Z con la C, ¿son iguales? No. Entonces, como no son iguales, ahí ya puedo saber cuál es mayor. Y pues se va al código ASCII. Aunque yo no me sepa el valor del código ASCII de la Z, pues yo sé que va a tener, como las dos son minúsculas, esta Z va a tener un valor mayor que esta C. ¿Sí? Entonces, pues esto quiere decir que este es mayor que este. Por lo tanto, el resultado de este es falso. Sería falso. Ya lo ero, ese ya ni siquiera lo compara. Aquí pudiera ser, es verdadero porque este tiene 5 caracteres y este tiene, bueno, eso sería verdadero si estuvieras comparando la longitud de la cadena, no la cadena. ¿Sí? Hay funciones que me permiten saber el tamaño de una cadena, pero al final de cuentas lo que van a comparar son enteros. Bueno, entonces hay que tener presente esta tablita, no digo que aprendérsela de memoria, pero sí algunos, por ejemplo, cuando me dicen el circunflejo, yo les digo, haz 94. Pues es que aquí viene. Por ahí me he aprendido algunos, ¿verdad? El 94 es el circunflejo. Que no encontramos el cierre del corchete, pues es el 93. Haz 93. Y así, ¿verdad? Me sé algunos, la arroba es el 64, el escape es el 27, el espacio es el 32, las dobles comillas es el 34. Pero ¿por qué me las sé? No porque me puse un día ahí a aprendérmelas, sino porque en mis tiempos los tenemos que usar mucho.
no había tantas facilidades como ahora. No me estoy quejando porque pues no extrañaba nada porque no lo conocía, ¿verdad? Pero realmente ahorita sí hay muchas fuentes de información donde podemos encontrar casi cualquier cosa. Y entonces, nosotros muchas cosas las tenemos que hacer a través de códigos de cadenas de caracteres. Los primeros 128 caracteres hasta aquí, vean como el backspace tiene su código, todo tiene su código. A partir del 128 en adelante ya puede variar según el lenguaje, según la computadora, pero los primeros 128 son iguales para todos, ¿sí? Y durante mucho tiempo las cadenas se manejaron con código ASCII. Ahorita, por ejemplo, Java ya no maneja el código ASCII, maneja el código Unicode, que es como pero más extendido, para poder soportar los diferentes símbolos de muchos lenguajes. Bueno, entonces, esos serían los operadores de relación. Luego vienen acá en las notas, ¿dónde quedó? Los operadores lógicos. Aquí hay mucha confusión, me refiero, por ejemplo, a un examen. Operador de relación es el que compara dos elementos y el operador lógico es el que compara dos comparaciones, dos valores lógicos. Ah, sí, dice, cuando no es suficiente una sola comparación, este sirve para una sola comparación, pero si ya quiero combinar más de una comparación, entonces voy a utilizar los operadores lógicos. Y los operadores lógicos, existen varios, ustedes deben haber visto unos 5 o 6 en mate discretas, pero los básicos son 3, los que de batalla son 3. ¿Sí? Es el o, el y el no. ¿Sí? Y aquí tenemos tablas de verdad que ustedes ya deben conocer. Y hay una relación así bien estrecha entre el operador lógico y, por ejemplo, la lógica de conjuntos o la teoría de conjuntos, y la lógica matemática. Bueno, el O es una disyunción. Una disyunción es como dos caminos. Puedo seguir uno o puedo seguir otro. Nada más uno de los dos. En español vamos a usar el O, la palabra O. En PCIN se usa la palabra O, porque PCIN es en español. En inglés vamos a usar el OR. Eso ya depende del lenguaje, hay que checarlo en el lenguaje. Por ejemplo, en Java, pues no se usa el OR, se usa otro. Y en operación de conjuntos significa la unión entre dos conjuntos. Eso es porque la unión de dos conjuntos, pues es uno u otro, los dos se consideran parte del resultado. Aquí viene una tabla que, pues no es que se la tenga uno que aprender de memoria, o tal vez sí, pero no así como letra por letra, sino más bien como un poquito usando la lógica. Miren, como dice que el A o B es uno u otro, entonces ¿cuándo va a ser verdadero? Si tenemos una variable lógica que sea verdadera, A, y otra variable lógica que sea verdadera, B o B, verdadero o verdadero me va a dar verdadero. Esta creo que no lo podemos aprender si decimos que en el O, en el OR, en la disyunción, es verdadero cuando cualquiera de los dos es verdadero. Y es falso solo cuando los dos son falsos. Luego tenemos la conjunción. La conjunción es que tienen que cumplirse los dos para que sea verdadero. Uno y otro. Aquí es uno u otro. Aquí es uno y otro. Entonces, esa es la intersección. En conjuntos, pues si nosotros tenemos ahí, si recuerdan, la intersección es donde se juntan los dos, donde coinciden los dos conjuntos. Entonces aquí, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Y cualquier otra combinación es falso. Acá, para que sea falso, los dos tienen que ser falsos. Cualquier otra combinación es verdadera. Y aquí, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Cualquier otra combinación es falsa. Y luego tenemos la negación o complemento. La negación, pues nada más aplica sobre un valor lógico. Si el valor lógico es verdadero, su negación es falsa. Si un valor lógico es falso, su negación es verdadero. O sea, no quiere decir que la negación siempre es falso, ¿eh? Si yo niego algo falso, entonces el resultado es un verdadero. Bueno, esto, fíjense, lo podemos ver
en un ejemplo sencillo. Yo tengo ahí en el documento de evaluación del curso, vamos a suponer que yo tenga una proposición lógica que diga aprobar todos los exámenes. ¿Sí? Eso viene ahí como requisito y luego tengo otra proposición lógica que sea tener todos los proyectos evaluados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las operaciones lógicas estoy utilizando para que ustedes puedan acreditar el curso? Yo les digo que tienen que cumplir con las dos. Tienen que ser A y B. Estoy usando la conjunción. Esto es como lo estoy planteando. ¿Se imaginan que yo lo planteara como A o B? ¿Cuál sería la gran diferencia? Bueno, aquí lo voy a poner con mayúscula. Hay una gran diferencia en esto, ¿no? Yo les digo, para acreditar, aquí lo vamos a poner, para acreditar, ¿cuál de los dos les convendría a ustedes? El O, ¿sí, verdad? O sea, porque el O quiere decir que, acá me equivoqué, que puede ser o sea, entonces si puede ser cualquiera de los dos, pues dice, no, pues yo me voy por a mí se me hace mejor presentar los exámenes, o yo, no, a mí se me hace mejor hacer los proyectos. Si yo usara el O, pues estaría más fácil pasar, ¿no? Pero no, pues no estoy usando el O. Estoy usando el I. Tiene que ser los dos. Aquí, para que acrediten los dos, tienen que hacer las dos cosas. Si hacen solo una de las dos o ninguna, pues no van a pasar. Pero si yo aplicara que no lo estoy aplicando, pues con que hicieran cualquiera de los dos iban a pasar. O si hacen los dos, pues con mayor razón, ¿verdad? Bueno, esa es la gran diferencia entre el I y el O, que a veces a la hora de utilizarlo nos confundimos un poquito. Bueno, ahí le vamos a dejar. Esto es lo que, lo voy a poner en rojo para que esto es lo que aplico. Esto no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues ahí le seguimos el mañana.